Y agradezco a Dios primeramente la oportunidad que me da esta mañana en este marco tan espectacular de este estadio y la presencia de la iglesia y de estos ministros de poder exponer la palabra de Dios. Mi saludo para el hermano Fernando, el compañero consistorio, los directivos aquí representados de los distritos, el hermano Andrés, presidente de la iglesia hispana, mi saludo cordial a los misioneros y misioneros que nos acompañan, sus familias, a todos los que están conectados por internet, en nuestra radio y PUC también, y a todos ustedes, hermanos convencionistas, que se han dado cita para disfrutar de esta fiesta, que realmente es admirable ver el comportamiento de ustedes, ver su vocación para servir al Señor, y esto nos alegra y engrandece esta mañana el nombre del Señor. Quiero que le demos un aplauso al dueño de esta iglesia. Estemos de pie y leemos una porción de la Biblia que está en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es Él mismo, pero a cada uno se le ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro don de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo en particular como Él quiere. Yo quisiera preguntarles a ustedes, hermanos, y aquí a los ministros, ¿ustedes no han estado aquí sintiendo una presencia exquisita esta mañana? ¿Por qué no le decimos exquisita presencia en esta mañana? Exquisita presencia, presencia de Dios, llena mi vida de tu amor. Exquisita presencia, presencia de Dios, llena mi vida de tu amor.
Estén cómodos, hermanos. A mí me ha correspondido en la temática de esta convención un tema muy formativo que tiene que ver con los dones del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesús instruyó a sus discípulos, uno de los temas en que Él hizo énfasis fue en la promesa del Espíritu Santo. Y lo encontramos en los evangelios, pero es Juan en su evangelio que nos hace mucha claridad sobre ello. Y en el capítulo 14, verso 15 al 23, el Señor les habló de esta promesa. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Yo les pregunto, iglesia del Señor, esta mañana, ¿cuántos de ustedes conocen al Dios verdadero? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús, le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Y en el mismo Evangelio San Juan, capítulo 16, verso 7, el Señor les dijo: pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirlos, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por mi propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrá de venir, y me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. Estas dos escrituras nos hablan de la promesa que el Señor le hizo a los discípulos. Por eso encontramos que Jesús, antes de ascender al cielo, procuró que sus discípulos y la iglesia naciente fueran llenos de ese poder sobrenatural, y se los prometió y les garantizó esa promesa. Por eso encontramos en el libro de los Hechos que Jesús, antes de ascender al cielo, le dice estas palabras en el capítulo 1, verso 4.
Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y entonces, cuando los discípulos le preguntaron acerca de la instauración del reino que ellos creían que el Señor venía a establecer en ese tiempo, Él les dijo el famoso 1:8 de los Hechos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, incluyendo esta preciosa ciudad de Cali, donde hay miles y miles de cristianos que le hemos conocido a Él. Son varios los propósitos de la presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Yo aquí tengo unos punticos que creo que son interesantes que los veamos. Y primero, participarnos de su naturaleza divina. Cuando Él nos hace morada de Él, en nosotros hay un cambio trascendental en nuestras vidas. Yo osaría esta mañana preguntarle a toda esta concurrencia: ¿cuántos de ustedes han sentido el poder del Espíritu Santo en sus vidas? ¿Cuántos de ustedes han sido transformados por el poder de Dios? Y eso de participar en la naturaleza divina es que Él nos comparte de su carácter. Por eso, cuando vemos el fruto del Espíritu Santo, que aquí los predicadores lo conocen bien, y ustedes, hermanos, que son amor, gozo y paz. El primer grupo, que es el amor, el gozo y la paz que Dios nos comparte de Él. Por eso, cuando nosotros estamos en las pruebas, no hay prueba que nos debilite, no hay prueba que nos acobarde. Antes, en medio de las pruebas, somos más que vencedores. Por eso hay gozo. Cuando vienen las dificultades, cuando vienen las luchas, también hay gozo. Y ese gozo, como nos lo ha dado Dios, no nos lo quita nadie. Nadie. Hay amor, que es la compasión que el Señor ha tenido por la raza humana. Y yo estaba pensando que esta convención la hemos planeado, organizado, para que la iglesia se goce. Pero de aquí vamos a salir nosotros también con una carga muy grande, porque hay muchos vallecaucanos que todavía necesitan a Jesucristo. Hay muchos caleños que necesitan a Jesucristo. Hay muchos colombianos que necesitan a Jesucristo. Hay muchos latinoamericanos que necesitan a Jesucristo. Y los únicos que tenemos el mensaje que les puede cambiar es esta preciosa iglesia que está esta mañana en este recinto. El fruto del Espíritu Santo, por eso, también nos produce paciencia, benignidad y bondad, que tiene que ver con esa sentir hacia las almas, hacia comportarnos nosotros como cuerpo que somos de Cristo. Y también el Espíritu Santo nos produce fe, nos produce mansedumbre y nos produce templanza, que tiene que ver con nuestro carácter. Por eso el Señor dijo: aprended de mí,
que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Entonces es su carácter el que Él nos imparte a través del fruto del Espíritu Santo y de su naturaleza divina. Otro punto por el cual creo que el Espíritu Santo vino a los discípulos y a la iglesia, y sobre todo a los discípulos, fue enfrentarse a la prueba que vendría sobre la iglesia en los tiempos de la iglesia apostólica y la iglesia perseguida. La persecución del Imperio Romano, que ustedes saben que se ensañó contra los cristianos y fueron millones de cristianos que murieron bajo el Imperio Romano en las catacumbas, crucificados, quemados en la hoguera, sepultados en las mazmorras, con todas las situaciones que se presentaron en el Imperio Romano. Enfrentarse al legalismo judío, que después de la muerte de Cristo se ensañó contra los discípulos y la iglesia del Señor, y el odio que Satanás desató sobre la iglesia. Y por eso el libro de los Hechos nos habla del encarcelamiento de algunos apóstoles, la muerte de Jacobo, la muerte de Esteban, y repito, los miles y millones que murieron en la iglesia naciente por el solo hecho de reconocer a Jesucristo como su Señor, como su Dios, como su Salvador. Y otro de los puntos que yo creo que el más importante, expandir por todo el mundo su mensaje, a fin de ganar, rescatar, redimir, reunir un pueblo de toda tribu, de toda lengua y de toda nación, para su honra y su gloria, porque ese es el propósito del Evangelio. El Evangelio tiene un origen, el Evangelio es de Dios. Digan por favor, el Evangelio es de Dios. Repitan, el Evangelio es de Dios. La esencia del Evangelio es la humanidad y la divinidad de Cristo. Y el propósito del Evangelio es que seamos de Él. Yo les pregunto en esta mañana, ¿cuántos somos de Cristo? Muy poquitos. ¿Cuántos somos de Cristo? ¿Cuántos somos de Cristo? ¿Cuántos somos de Cristo? ¿Y usted por qué no le da un aplauso al dueño de esta iglesia? Porque mire, hermanos, decía el hermano Elmer, creo, que qué bueno que el año entrante estemos aquí en el estadio y que volvamos. Y muy bonito este estadio, su marco, su grama. Y yo quisiera felicitar a la iglesia por el orden que ha mostrado en la convención. Ayer en la Huesero lo que oí fue que la iglesia no le preocupó el aguacero. Se resguardó debajo de las partes que pueden salvaguardarlos del calor y del sol o de la lluvia, y la iglesia estuvo ahí oyendo la palabra de Dios juiciosa. Felicitaciones, hermanos de Cali, por su comportamiento. Pero no lo vamos a quedar en este estadio. Nosotros esperamos un día en que se rasgará el cielo y aparecerá del cielo el dueño de esta iglesia y lo llevará a su coliseo. ¿Cómo será el coliseo que el Señor tiene allá? No es para 40,000, para 50,000, sino que millones y millones le adoraremos en el cielo por los siglos de los siglos.
que el propósito del Espíritu Santo, aunque hay muchos, pero fundamental, es de reunir un pueblo para que un día nos vayamos con Él a las moradas eternas y estemos con Él por toda la eternidad. Entonces necesitamos para esta tarea hombres y mujeres diferentes al hombre común. Ya el hermano Fernando nos hablaba de las 3 clases de hombres: del hombre natural, del hombre carnal y el hombre espiritual. Afuera está el hombre común, afuera, el hombre carnal. Aquí en esta mañana estamos los espirituales. Por eso el mundo de afuera no nos entiende y se preguntarán: ¿qué hacen los pentecostales allá en el estadio? Ellos no se imaginan que nuestra fiesta en esta mañana o estos 3 días ha estado engalanada por la presencia del Hacedor de los cielos y la tierra, y que nos hemos gozado y nos seguiremos gozando, porque somos hombres y mujeres diferentes. Hombres con el carácter de Cristo. Yo le preguntaba muy jocosamente a los de la defensa civil: ¿algún borracho? ¿Algún desorden? Cuénteme. No, pastor, todo bien. Si aquí estuvieran, y con el perdón de los deportistas, jugando 2 equipos de fútbol, ¿qué habría por ahí en las graderías? Para no hacer comentarios de pronto con despropósito, pero ¿qué pasaría? Pero aquí estamos 3 días y podemos estar toda la semana, y las autoridades no tendrán que lamentar que haya un borracho, que haya una persona maldiciente. Aquí está la iglesia del Señor y somos diferentes. Hombres transformados, con los cuales Cristo transformará el mundo. Porque yo estaba mirando esa valla que hay al frente. Jesucristo, a ver, ayúdeme a leerla, por favor. A ver, iglesia, leámosla fuerte. A ver, Jesucristo es la verdadera paz que el mundo necesita hoy. Los que crean eso, por favor, digan amén. Aleluya. Hermano, ¿qué sucede? A ver, le pregunto a los ministros: ¿qué sucede cuando usted abre las puertas de esa iglesia y llega la gente? Cuando hemos visto gente llegar a nuestros templos llorando, clamando a Dios, pidiendo perdón a Dios, y hemos visto la obra de Dios en mucha gente, porque, hermanos, es a través de la predicación del Evangelio, inspirado por el Espíritu Santo, que la gente se han convertido a este precioso Evangelio, y esta iglesia sigue creciendo. Se necesita para esta tarea hombres nacidos de nuevo. ¿Cuántos de ustedes han nacido de nuevo? Nicodemo no entendió eso cuando Cristo le dijo: para ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Y él dijo: ¿cómo que yo, siendo viejo, me voy a volver a meter al vientre de mi madre y volver a nacer? Y Nicodemo no entendía. Pero estos ministros que están aquí entendemos eso, y esta iglesia entendemos eso. Y yo recuerdo el día que nací de nuevo, me postré a los pies del Señor, y cuando yo me levanté era diferente. Mi vocabulario cambió, mi manera de ser cambió, mi vestido cambió, todo cambió en mi vida, y desde eso yo soy un hombre nuevo. Y usted tiene su historia cuando Dios lo hizo una criatura nueva. Hombres dispuestos a servirle a Él,
dándole y renunciando a todo, aún su propia vida. A mí me gusta cuando el Señor habla en San Lucas capítulo 14, versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces Dios necesitaba hombres y sigue necesitando hombres que estemos dispuestos a dejarlo todo, aún hasta renunciar a nuestra propia vida, si es preciso, para servirle a Él, para agradarle a Él y para seguir esparciendo este evangelio por donde el Señor quiere que lo esperzamos. De ahí que el libro de los Hechos encontramos que los creyentes que se iban convirtiendo al evangelio necesitaban vivir la experiencia de ser llenos del Espíritu Santo. Y por eso encontramos en el capítulo 2 de los Hechos que los judíos, cuando descendió el Espíritu Santo en el aposento alto, 120 fueron llenos del poder del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Y los que habían ido a mirar qué había ocurrido se llevaron un tremendo mensaje. En el capítulo 8 encontramos los samaritanos también recibiendo el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. En el capítulo 10 encontramos a Cornelio y su familia recibiendo el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. En el capítulo 19 de los Hechos encontramos otros personajes recibiendo el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Y fue necesario que para esa tarea que Él nos ha encomendado, nosotros tengamos esa experiencia de la llenura del bautismo del poder del Espíritu Santo. ¿Usted quiere darle una alabanza al Señor? Y el Espíritu Santo en la vida del creyente y de la iglesia nos ha dado algo que el mundo no conoce. Y voy a hablar de los dones ministeriales. Los dones ministeriales son regalos que Dios le ha dado a la iglesia. Yo les pregunto, hermanos que están en las graderías, ¿cuántos de ustedes oran, aman, aprecian a los pastores que Dios les ha colocado en sus congregaciones? Y los dones ministeriales que nos habla Pablo en la carta de los Corintios, he dado a los hombres llamados y escogidos por Cristo, por su gracia, para ayudarle. Yo no quiero aquí con un despropósito, no, ayudarle, porque nosotros somos los colaboradores de Dios en la expansión del reino. Dios no ha usado los ángeles, Dios ha usado los hombres. El caso de Pedro, Dios no le mandó un ángel para que le hablara el evangelio. Sí le mandó una razón con un ángel: vaya, díganle a Pedro que está en tal lugar, que venga y le hable. Y Pedro fue el encargado de hablarle del evangelio. Dios usa a los hombres para anunciar su palabra. Entonces, los dones ministeriales son dados a los hombres escogidos por Cristo, por su gracia, para ayudarle a reunir, a formar, a apacentar su iglesia, hasta que la iglesia llegue al conocimiento y la estatura de Cristo.
que ustedes, hermanos que están en esas galerías, lleguen a conocer a Cristo de tal manera que nada ni nadie los vaya a llevar a un camino equivocado, sino que usted cada día se fortalezca en Dios, crezca en Dios y sea un gigante en la fe. Si usted de pronto vino a esta convención solo de paseo, está en el lugar equivocado. O a conseguir novia o novio, que también se puede dar, pero eso no es lo principal. Lo principal es que usted haya venido a esta convención a crecer en Dios. A mí me llama la atención que cuando Pablo habla de los dones ministeriales, de los dones motivacionales y de los dones espirituales, siempre la iglesia la ve como un cuerpo. Un cuerpo. Y mire lo que dice Pablo en Efesios 4, 12, 16. Los ministerios o los dones ministeriales que Pablo menciona que son, vamos a leer desde el 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Miren, hermanos, aquí en este grupo de pastores que hay acá, aquí hay profetas, aquí hay apóstoles, aquí hay evangelistas, aquí hay pastores y aquí hay maestros. ¿Sí o no, hermanos? Sí, sí. ¿Y la finalidad cuál es? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido por sí, entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificarnos en amor. Entonces, el propósito de los dones ministeriales es el crecimiento de la iglesia como un cuerpo, bien concertado y unido por sus coyunturas, que va creciendo en amor. Y como el tiempo no es muy amplio para hablar detenidamente de cada uno de esos ministerios, quiero dejar estas notas con ustedes. Apóstoles, el que establece y fortalece iglesias. También se llama misionero o el que es enviado. Quiero hacer claridad que los 12 apóstoles fue otro ministerio muy diferente. Aquí estamos hablando de los que Dios le ha dado a la iglesia del Nuevo Testamento. Profetas, el que pronuncia el mensaje de Dios. Cuando usted oye a su pastor predicando la palabra allá en el púlpito en la iglesia, está haciendo el ministerio de profeta. Le está hablando la palabra de Dios, le está comunicando el mensaje de Dios. Evangelistas, el que he llamado a predicar el evangelio, el que gana almas. Pastores, el que alimenta y pastorea la iglesia. Y las cartas de Pablo a Timoteo, a Tito y en muchas otras escrituras se refiere a los pastores. Y por eso les preguntaba ahora,
¿cuántos de ustedes aman a sus pastores? ¿Cuántos de ustedes oran por sus pastores? ¿Cuántos de ustedes oran por el consistorio de ancianos? ¿Cuántos de ustedes oran por los misioneros? Yo le decía a Beto, ahora días que lo despedimos allá en Armenia, le dije: Beto, oraremos por ti, como vos estás orando por el hermano Alonso allá en Guatemala y todos los misioneros que están en el campo. ¿Cuántos países? 34 países. La iglesia siempre orará por los misioneros y nos alegran las noticias cuando las vemos que se arrepintieron, se bautizaron tantos hermanos en un país donde haya un misionero. Y estamos pendientes de los informes misioneros, cuántas almas se han ganado, y eso nos alegra, nos motiva. Y dice también Pablo: maestros, el que instruye a los cristianos en la palabra de Dios, el que tiene el don de la enseñanza. Y Pablo también nos habla de los dones motivacionales que están en Romanos capítulo 12. Y dice de la siguiente manera: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de decir que el que debe tener, sino que piense decir con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Estos dones motivacionales, como lo llaman algunos teólogos, son dados a la iglesia, a usted, mi hermano, mi hermana, para servir, colaborar en el cuerpo de Cristo, fomentando la unidad. Pablo lo compara también con un cuerpo que tiene muchos miembros que son diferentes, que todos se ayudan mutuamente. Y quisiera mencionar el don de profecía o de percepción, que algunos lo llaman el ojo del cuerpo. Lo tiene el creyente que percibe claramente la voluntad de Dios. El don de servicio, llamado las manos del cuerpo, lo tiene el servidor que disfruta de servir a los demás. El don de enseñanza, la mente del cuerpo, la tiene el creyente que disfruta comunicar la verdad, la enseña con toda habilidad y claridad. El don de exhortar, la boca del cuerpo, la tiene el creyente que disfruta de animar y motivar a las personas a vivir la vida cristiana victoriosa. El don de dar, los brazos del cuerpo, la tiene el dador, aquel que disfruta de dar, el creyente que apoya la obra económicamente y coloca sus talentos, recursos y energía al servicio del Señor. El hermano Belmes decía que para preparar esta convención se necesitaron ¿cuántas personas? 600 personas. Más de casi 6 meses trabajando para que este evento tuviera su feliz término. Hermano, si hay una de las cosas que uno admira como pastor, es la iglesia. La iglesia es una bendición donde quiera que está. Alabanzas al nombre del Señor. Iglesia, por favor, diga gloria a Dios esta mañana. Ustedes son de gran valía para Dios y para nosotros.
Yo que he vivido mis tragedias, los que me conocen, yo sé cuánto vale la iglesia, cuánto valor nos da la iglesia, cuánto apoyo nos da la iglesia cuando estamos en los momentos difíciles. Por eso, iglesia de Dios, que el Señor los bendiga, que el Señor les premie todo eso que han dado en aras de la obra de Dios. Por favor, démosle un aplauso al dueño de esta iglesia. La iglesia a través de la historia es la que ha sustentado la obra de Dios económicamente en el servicio. Hermanos, nosotros los pastores sin ustedes no podríamos realizar esta obra que se está realizando en Colombia. Es la iglesia en Colombia la que ha estado sirviendo al Señor, la que ha estado dando sus ofrendas, sus diezmos, sus colaboraciones, dando su vida, dando sus talentos, dándolo todo para servirle al Señor. Que el Señor les bendiga grandemente. El don de administrar los hombros del cuerpo lo tiene el administrador, el que disfruta de organizar, dirigir o liderar. Este creyente tiene habilidades de líder sobresalientes. Y uno encuentra en la iglesia, en este comienzo de año estamos los pastores pensando a quién coloco en la directiva de alabanza o el comité, hoy es comité. ¿A quién coloco en la junta local? ¿A quién nombro en el comité de damas Dorcas? Y empieza uno en la cabeza a decir, la hermana Chepita, la hermana Julanita. Y uno empieza a situar en los cuadros administrativos los líderes que pueden servir en la iglesia. Entonces, cuando hablamos de estos dones motivacionales y hablamos del don de administrar, son los hombros del cuerpo los que están llevando la carga en la iglesia, los comités. Están llevando, nos están ayudando a llevar adelante el trabajo en la iglesia local. Por eso cuando yo bautizo una persona, yo no digo, esta persona la vamos a bautizar porque me la gané en el sermón que yo prediqué el domingo en la tarde. Yo digo, esta almita nos la hemos ganado todos. El que ora, el que intercede, el que da la ofrenda, el que abre la puerta, el que cuida la puerta, el que hace allá la empanadita en la cafetería, nos la hemos ganado todos. Cuando estemos en el cielo, todos recibiremos el galardón que Dios tiene preparado para nosotros. Y el don de misericordia con el que cierra Pablo estos dones motivacionales es el creyente que tiene compasión y se preocupa de los demás, por los necesitados, y les muestra compasión y amor. Y por último, Pablo nos habla de los dones espirituales. La iglesia como cuerpo, de nuevo es el tema del apóstol Pablo, donde nos menciona cómo los judíos, cómo los griegos, sean esclavos, sean libres, hemos sido constituidos en la iglesia del Señor. Y Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y Pablo hace un relato de las funciones que tiene cada miembro del cuerpo, cómo se ayuda mutuamente. A estos dones espirituales
El Señor los da de acuerdo a la necesidad en la iglesia y no se manifiestan siempre. Yo hace muchos años, cuando trabajaba en la Escuela Dominical Nacional, me hice una escuela bíblica sobre los dones del Espíritu Santo. ¿Y cómo se los ilustré a los muchachos? Que si una ama de casa tiene en su casa, en su cocina, una tostadora, una licuadora, una freidora eléctrica, una batidora eléctrica, no las usa todos al mismo tiempo. La usa de acuerdo a qué? A su necesidad. Que si va a hacer un arroz, ¿qué usa? La olla arrocera. Que si va a freír unas tajadas, ¿qué usa? La freidora. Que si va a hacer un jugo, ¿qué usa? La licuadora. Así, precisamente el Espíritu Santo, Dios lo usa de acuerdo a la necesidad en la iglesia. Y usa, puede ser el pastor, puede ser a un miembro de la junta, puede ser a un líder de la iglesia, pero Dios usa en particular al que Él quiere usar para manifestar esos dones. Alabanzas al nombre del Señor. Y los dones, este es un tema que muchos conocemos, está clasificado en 3 grupos. Los dones de revelación, los dones de inspiración y los dones de poder. El capítulo 13 de esta carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 12 clasifica los dones. El capítulo 13 señala el amor como lo que debe motivar el anhelo de poseer algún don. Los dones no son para exhibirlos, ni para vanagloriarnos nosotros. Los dones son para la gloria de Dios. Yo a veces me he preguntado con todo respeto, ¿por qué en la iglesia no se manifiestan muchos hoy en día los dones? ¿Por qué es que nosotros los hemos usado mal? Cuando alguien tiene un don de estos, lo endiosamos. Yo conocí un pastor en mi tierra que decía tener don de sanidad, y eso era una romería de creyentes para allá. ¿Cómo terminó? Fuera de la iglesia. Porque los dones no son para exhibirlos ni para la gloria del hombre. Los dones son para la gloria de Dios. El capítulo 14 lo presenta Pablo cómo funcionan estos dones. Pablo ordena el uso de ellos en este capítulo 4, ya que en la iglesia de los Corintios se manifestaban algunos desórdenes. El Espíritu Santo, su presencia, produce una manifestación de gozo muy notoria al comienzo de nuestra vida cristiana y debe continuar por siempre, pero el Espíritu Santo, perdónenme hermanos aquí en Cali, no es para correr. Que nos emocionamos cuando el Espíritu Santo nos toca, pero el Espíritu Santo no es para correr ni para saltar. El Espíritu Santo tiene unas funciones determinadas en el creyente. ¿Estamos de acuerdo? Yo me he pegado mis bailaditas también. Y yo recuerdo el día que el Señor me llenó del Espíritu Santo. 11 de noviembre del año 1970. Una confraternidad en Armenia Central, estaba predicando el hermano Domingo Zúñiga, y yo era un joven allá y llegué al altar, y cuando el hermano puso las manos, yo quedé en un juego. Y esa noche hubo una fiesta en la iglesia, de esas pachanguitas bonitas en la iglesia, porque hermanos, el Espíritu Santo produce un gozo en nuestras vidas y produce una alegría, pero uno tiene que ir madurando. Tiene que ir madurando. Por eso Pablo en el capítulo 4 ordena las lenguas. Y miren hermanos, el Espíritu Santo tiene en la iglesia unos propósitos muy definidos. La edificación de la iglesia, el desarrollo del creyente a la semejanza de Cristo, la extensión de la iglesia en el mundo. Y el apóstol San Juan escribe esto,
que el Espíritu Santo vino en la iglesia, o que el Señor lo prometió, para morar en el creyente. Yo les pregunto, ¿en cuántos de ustedes mora el Espíritu Santo? ¿Cuántos de ustedes sienten la presencia de Dios en su vida? Mira, hermano, que Dios, que es tan grande, tan inmenso, tan santo, se haya placido venir a morar en esos corazones. Hermano, eso es una tremenda bendición que Dios nos ha dado. El Espíritu Santo viene también para enseñar, para recordar, para hacernos testigos, para redarguir de pecado, de justicia y de juicio, para guiarnos a toda verdad. Y también el Espíritu Santo viene para enseñarnos a adorarlo a Él. Porque cuando usted se encierra ya en su aposento a orar, a gemir, y su español o su idioma se le agota, el Espíritu Santo con gemidos indecibles, Él empieza a ayudarnos a adorarlo a Él, a reconocerlo a Él. Yo recuerdo la iglesia en esos años 60 y 70, que uno entraba a los templos y uno escuchaba el gemir de los hermanos, profundo, hablando en lenguas, adorando a Dios. Y perdonen la expresión, se le ponía a uno la piel de gallina de la presencia del Espíritu Santo. Dios permita que de esta convención salgamos, hermanos, conociendo cuál es la función del Espíritu Santo en la iglesia, y usted y yo no llenemos más de ese poder. Porque Dios sigue necesitando para estos momentos difíciles del mundo hombres y mujeres diferentes, hombres y mujeres nacidos de nuevo, hombres y mujeres especiales, que podamos seguir llevando este mensaje por doquier. Y voy a ir rápidamente porque el tiempo se me ha agotado. Voy a mencionar los dones del Espíritu, que son los dones de revelación, la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento, el discernimiento de espíritu, los dones de inspiración, que son la profecía, que son el género de lenguas y que son la interpretación de lenguas. Yo voy a hablar un poquito de la profecía y de las lenguas para ir terminando. En los dones de revelación, repito, que están la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento y el discernimiento de espíritus. Importante es que la iglesia lo tenga, porque Pablo dice: no ignoréis los dones. Si los dones no podemos nosotros ignorarlos. Y en los dones de inspiración, por medio de ellos Dios se comunica y transmite un mensaje a la iglesia. La palabra profecía se traduce de la palabra griega propedia, que significa un discurso de inspiración divina para reprobar algo malo, para consolar en la aflicción, para revelar cosas ocultas o predecir el futuro. Debe ejercitarse conforme a la medida de la fe. Dios puede utilizarnos en cualquier momento, por lo que debemos estar dispuestos a dejarnos usar por el Espíritu Santo para comunicar un mensaje de Dios. Debe ser para edificación, exhortación y consolación. No debe usarse para atemorizar o ni manipular a los cristianos o congregaciones, sino para edificarlos, exhortarlos y consolarlos. Yo recuerdo una iglesia por allá, cierto lugar, que se levantó un espíritu de profecía, entre comillas. Y los profetas le decían al pastor: no coloque a ese a dirigir los signos o los coros que están pecados. Para eso no es el Espíritu Santo. Y eso trajo una confusión en la iglesia, mucha confusión. La palabra de profecía, si se da en la iglesia, tiene tres objetivos: edificación, exhortación y ¿qué más? Y consolación.
debe darse por turnos en las congregaciones. Y Pablo ordena en el capítulo 4, porque él dice, si entra un indoto y les oye hablando en lenguas, ¿qué va a decir? ¿Que están qué? Locos. Yo recuerdo en los comienzos de mi vida cristiana que cuando se iba a la luz, todo el mundo hablaba en lenguas. No, eso no es motivo para hablar en lenguas, que se vaya la luz. O como pasó en una congregación que el pastor que había de turno compró una batería y no había ni organeta, ni guitarra, ni bajo, y él tocaba la batería. Y llegó un pastor que él sabía algo de música y dijo, una batería sola no da sonido, la voy a vender. Y la vendió, y llegó una viejita y le dijo, hermano, usted vendió la batería. Con esa batería era que nosotros recibíamos el Espíritu Santo. No produce risa, pero esa es la inocencia de los hermanos. Pero hermanos, las lenguas deben darse, la profecía debe darse por turnos en las congregaciones. No menospreciarlas. No se debe menospreciar la profecía, sino discernirla para conocer si proviene de Dios o no proviene. Las lenguas. El don de lenguas es diferente a la señal o evidencia de recibir el Espíritu Santo. Todos los que hemos recibido el Espíritu Santo vivimos la experiencia de glorificar a Dios en nuevas lenguas. Y la iglesia de sus orígenes, la evidencia de que una persona ha recibido el Espíritu Santo es que hable en otras lenguas. Por eso nos cantamos la cancioncita. Espíritu de Dios, llena mi vida. A ver, ayúdeme. Bueno, y tantas canciones que cantamos. Y las lenguas como evidencia del bautismo del Espíritu Santo. El Señor dijo en San Marcos 16:17, y estas señales seguirán. Complétenlo por favor. A los que creen, en mi nombre echarán, hablarán, ¿qué más? Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Entonces las lenguas ahí son como señal para el creyente de que ha recibido el Espíritu Santo. Las lenguas también son para alabanza de Dios. Las lenguas son para intercesión. Hermano, cuando usted se mete en Dios, allá en su aposento, y usted ora a Dios, y usted intercede a Dios por alguna necesidad, usted empieza a hablar en lenguas. Ese lenguaje usted no lo entiende, pero usted está hablando con Dios. Hermano, y qué momentos tan bonitos hemos vivido cuando nos hemos metido en Dios y Dios ha obrado en nuestras vidas con ese don y empieza el Espíritu Santo a interceder por nosotros. Para transmitir un mensaje, las lenguas del aposento alto fueron idiomas humanos, porque los que venían prosélitos de otros lugares y los nativos ahí en Jerusalén, los que habitaban en Jerusalén, los oyeron hablar en la lengua de ellos. El que habla en lenguas puede transmitir un mensaje siempre y cuando lo pueda interpretar. Y las lenguas también son señal para los incrédulos. Y viene la interpretación de lenguas, que es otro don que Dios da a la iglesia. Y también vienen los dones de poder, que son los dones de la manifestación sobrenatural de Dios, extraordinaria, como el don de fe, como el don de sanidades y como el don de hacer milagros, que son la clasificación de los dones espirituales que Dios le ha dado a la iglesia. Como el tiempo se me ha agotado, hermanos, quería dejarles esas notas sobre los dones del Espíritu Santo. Procuremos los dones y que la iglesia siga creciendo y la iglesia siga haciendo la tarea que Dios nos ha encomendado. Pero quiero recalcar esto en esta tarde.
que es con ustedes, iglesia del Señor, que es con los ministros que somos el cuerpo de Cristo, que Dios está ganando hombres y mujeres para este reino. Y un día no muy lejano, vendrá el dueño de esta iglesia y nos llevará a la gloria eterna. Y estaremos con Él por toda la eternidad. Y el propósito de Dios con el Espíritu Santo es reunir un pueblo poderoso, valiente, un pueblo con un poder sobrenatural, que pueda demostrarle al mundo que no somos cualquier clase de hombre. Somos la iglesia del Señor, somos el pueblo de Dios, somos ese especial tesoro para el Señor, somos el cuerpo de Cristo. Por favor, estén de pie y levante sus manos al cielo, y en el marco de una canción que va a entonar el grupo, dígale al Señor: Señor, yo quiero que tú me des de los dones de tu Espíritu, que tú me des la madurez para entender cuál es el propósito del Espíritu Santo en la iglesia. Vamos a levantar todas nuestras manos al cielo. Padre Celestial, te damos gracias.